Sí. Muy bien. ¿Qué? Sí, la ceremonia inaugural. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. Bueno, yo me he reservado un poco para presentar una persona que yo creo que es una suerte, es un lujo. Para mí es una satisfacción poder presentar hoy como primera ponencia o conferencia de entrada la intervención de Isabel de la Villa. Isabel de la Villa, sin duda, es una persona para nosotros especial en un día como hoy, hablando de calidad. Me imagino hablando de que la calidad es hacer las cosas bien, es hacer lo que tenemos que hacer y es no hacer lo que tenemos que no hacer. Es decir, no hacer aquello que no aporta valor, como decía, en el sentido que ya hablaba el consejero. Bueno, de Isabel de la Villa se pueden decir unas cuantas cosas. Yo voy a decir alguna, nada más. Diré que Isabel de la Villa es doctora en farmacia, es especialista en análisis clínicos, que aparte del trabajo anterior como especialista en lo suyo, ¿no?, entre el 2000 y el 2003 trabajó como consultora de las normas ISO 17025, ISO 9001-2000, en diferentes sectores, pero especialmente en el ámbito sanitario y el sociosanitario. Desde el año 2003 es jefa de Departamento de Sanidad de la Escuela Nacional de Acreditación, de la ENAC, o sea, a la que hacemos referencia cada poco y sobre todo hacen los expertos en calidad. Es la responsable de dirigir y supervisar la gestión de los procesos de acreditación, de establecer los criterios necesarios que aseguren el adecuado nivel técnico de las acreditaciones y de mantener la relación con todas las partes interesadas en el proceso. Tiene, entre otras actividades, representando a la ENAC, como actividades internacionales que quería resaltar, es evaluadora europea de organismos de acreditación dentro de los procesos de evaluación para la firma de acuerdos de reconocimiento mutuo. Es miembro del grupo de trabajo europeo de la European Accreditation para la acreditación de laboratorios clínicos. Es miembro del grupo de trabajo europeo e internacional para acreditación en ciencias forenses. Es auditora de la Agencia Mundial Antidopaje, no solamente lo sanitario más serio. Es miembro del grupo de trabajo en el proyecto europeo del Breast Cancer Project de la Comisión Europea, en representación de la EA. Es vocal en diferentes comités nacionales e internacionales de normalización, representante española en el comité ISO para la revisión de la norma ISO 17025. Y lo mismo es vocal en distintos comités de sistemas de diagnóstico in vitro y laboratorio clínico, de calidad y seguridad en centros sanitarios, de informes periciales y ciencias forenses, como mencionaba ya antes. Yo creo que sin perder más tiempo, le doy la palabra a Isabel para que nos cuente. Bueno, muchas gracias. No sé si se oye demasiado. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al SESPA el que nos haya invitado a ENAC a participar en estas jornadas y además, bueno, tener el honor de dar la conferencia inaugural. Es un honor para nosotros y una oportunidad poder dar a conocer a ENAC en un foro como este, tan especializado en sanidad y además tan extenso. No nos imaginábamos que podía haber, bueno, una afluencia tan masiva, ¿no?, de gente. De lo que yo voy a hablar aquí es de la acreditación, que es de lo que podemos hablar desde ENAC. ENAC es la entidad nacional de acreditación y en mi presentación intentaré aclarar a qué nos referimos cuando estamos hablando de acreditación, de esta estructura internacional de la acreditación. Porque en sanidad, especialmente,
la acreditación, el término acreditación se utiliza de una manera muy general, que es, nos referimos en general en sanidad a todo lo que es evaluación, ¿no? O a bastante generalizado para utilizarlo como término de acreditación, como un término superior, digamos, a certificación, etc. De lo que yo voy a hablar aquí, esta acreditación es algo diferente, pero que es necesario conocer por todos nosotros, puesto que viene determinada por una legislación europea que nos afecta a todos. Y que finalmente lo que busca esta acreditación es generar confianza. ¿Vale? Generar confianza en el usuario final y, en este caso, generar confianza en los usuarios de los servicios sanitarios. La palabra acreditación está en el diccionario y pues la puede utilizar evidentemente todo el mundo. Por eso genera un poco de confusión en lo que yo voy a explicar hoy. En el diccionario, pues recoge ese sentido general, acción y efecto de acreditar, hacer digno de crédito, probar su certeza o realidad, afamar, dar crédito o reputación, que también está detrás del significado que va a tener la acreditación de la que yo hablo, ¿vale? Y también como documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desarrollar determinada actividad o cargo. Al buscar definiciones de acreditación en el sector sanitario, estuve mirando en diferentes webs y estoy, bastante acostumbrada a hablar en estos foros, pero nunca me había puesto a buscar la definición. Y me costó mucho encontrar alguna definición, aunque se utiliza muchísimo. Encontré esta en la web del Ministerio de Sanidad, más referida a la acreditación de unidades docentes para el MIR. Es la valoración que un organismo externo hace de un individuo, centro o actividad según unos criterios y estándares previamente establecidos. En esta definición aparecen algunos de los conceptos que, desde luego, en la acreditación, como todos la entendemos, están presentes. En lo que yo voy a explicar y de la estructura internacional de la acreditación también están presentes, pero lo iré delimitando. En la web de la Joint Commission, que fui directamente a buscar allí, puesto que el término acreditación en sanidad viene muy ligado al uso que se vino haciendo históricamente, y son, yo creo, pioneros en este tema. En la web no aparecía la definición, aunque había unas áreas que ponía qué es la acreditación, y he puesto interrogantes porque esta definición la he copiado, parecía que era de la Joint Commission, precisamente en una página del SESPA, en relación con unos centros de vuestro servicio de salud que tienen este certificado. Proceso en el que una entidad independiente y no vinculada a la organización sanitaria, normalmente no gubernamental, evalúa a la organización de atención sanitaria para determinar si cumple con una serie de requisitos diseñados para mejorar la calidad de la atención. La acreditación tiene normalmente un carácter voluntario. Los estándares de acreditación suelen considerarse óptimos y alcanzables. Y todos estos, ya se van incorporando elementos: voluntariedad, evaluación, organismo externo, unos estándares que se deben cumplir. Pero de lo que yo voy a hablar es de la acreditación, utilizando la definición, que es mucho más farragosa que esta que podéis, de las que he leído anteriormente, que es la que se establece en el Reglamento Europeo 765 de 2008, que establece los requisitos para la acreditación. Tendré que desglosar lo que significa todo este término, porque vienen algunos aspectos que de momento resultarán chocantes. Es la declaración por un organismo nacional de acreditación, y en este caso, en el Estado español, el organismo designado es ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. Declaración por un organismo nacional de acreditación de que un organismo evaluador de la conformidad, y ahí ya empieza a delimitarse, a acotarse a qué nos referimos cuando hablamos de la acreditación y, por supuesto, qué funciones puede hacer el organismo de acreditación, de que un organismo evaluador de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas para ejercer actividades específicas. Como he dicho antes, toda esta estructura internacional lo que busca es generar confianza en la información que proporcionan, eso que ahora explicaré para aclarar, esos organismos de evaluación de la conformidad, tanto a nivel nacional como internacional. Estos, es que han cambiado el formato y se han movido. Estos organismos evaluadores de la conformidad son un tipo de organizaciones únicamente. Los organismos de acreditación, y ya me voy a referir a ENAC porque es el organismo de nuestro país,
solo podemos acreditar a un tipo de organizaciones que realizan unas actividades concretas. Es decir, ENAC no evaluaría, no acreditaría directamente un hospital, ¿vale? ENAC, por decirlo de una forma así en resumen muy sencilla, es como el evaluador de evaluadores. Estos organismos evaluadores de la conformidad. Y en esa categoría entran los laboratorios de ensayo y de calibración, y ahí entran los laboratorios clínicos, los organismos de certificación, los organismos de inspección, bueno, y otra serie de organizaciones que son verificadores medioambientales, proveedores de programas de intercomparación. Con todo eso, se está delimitando la función que hace ENAC, porque solo podemos evaluar a ese tipo de organizaciones que tienen en común el que están encargadas de evaluar y declarar que los productos, procesos y servicios cumplen unos requisitos especificados, ¿vale? Como he dicho antes, y simplificando, evaluamos a evaluadores. Yo creo que todos conocéis organismos de certificación como AENOR, SGS, Bureau Veritas, etc. Esas organizaciones están acreditadas por ENAC, Y en esa misma categoría o en ese mismo nivel de organismo evaluador de la conformidad entran también los laboratorios de ensayo y dentro de esa categoría los laboratorios clínicos. Es decir, todos ellos tienen en común que emiten un informe, un certificado en base a la cual otros toman decisiones, ¿vale? Bueno, también se ha movido esta. Aquí quería volver a resaltar otro concepto que aparece aquí, que es el de normas armonizadas, es decir, evaluamos a organismos, los que he definido antes, evaluadores de la conformidad, para comprobar que cumplen los requisitos fijados en normas armonizadas para ejercer actividades específicas. Siempre los organismos de acreditación vamos a evaluar frente a normas internacionales. Este es un ejemplo de un certificado de acreditación en el que, bueno, pues es un certificado bastante estándar como cualquier otro certificado, en el que aparece la identidad legal que se ha certificado y a su vez va acompañado de una cosa que llamamos el alcance de acreditación, que son las actividades para las que ha demostrado su competencia técnica esa entidad. En este caso, esto es un laboratorio clínico que ha sido evaluado frente a una norma ISO, con un numerito, no iré diciendo muchos números porque puede ser, bueno, aburrido. Y la entidad de acreditación le ha concedido la acreditación para una serie de actividades concretas. Podrá ser toda su cartera de servicios, pero en todo caso debe quedar claramente establecido, y así lo hacemos público, para qué actividades ha demostrado esa competencia técnica y ha sido acreditado. Esto es la actividad que puede hacer ENAC. ENAC, como veis, aparece arriba, acreditación. Y bueno, aquí aparecen los tipos de actividades que puede, simplificando, que puede evaluar ENAC, y ahí ya aparecen lo que más nos afecta, digamos, en el sector sanitario serían laboratorios, entidades de certificación y entidades de inspección. Como veis, en cada una de estas cajitas, bueno, si vemos laboratorios, aparecerán laboratorios de ensayo, laboratorios clínicos. En entidades de certificación aparecen diferentes tipos. En cada una de esas cajitas vemos que aparece una norma ISO, una norma UNN. Sabéis que esos códigos, bueno, vienen por ser una norma ISO que a su vez está adoptada a nivel europeo y a nivel nacional por AENOR, que es nuestro organismo nacional de normalización. Cada una de esas actividades se evalúan por el organismo nacional de acreditación utilizando una norma armonizada, que es una norma ISO. En el caso de las entidades de certificación, yo creo que en sanidad tendemos en general a utilizar el término certificación para referirlo específicamente a la certificación ISO 9000. La certificación ISO 9000 solamente es un tipo de actividad de certificación de sistemas de gestión, ¿vale? Ahí se abre un campo enorme de tipos de certificaciones y esa sería certificación de sistemas de gestión. Cuando ENAC acredita a una de esas entidades tipo AENOR, tipo SGS, Bureau, para dar servicios de certificación y otorgar certificados ISO 9000, lo estamos evaluando frente a una norma ISO, en este caso, bueno, 17021.
También hay otras entidades de certificación que son entidades de certificación de personas y otras que son entidades de certificación de servicios. Este último caso, certificación de servicios, nos afecta bastante directamente en sanidad porque actualmente este campo está creciendo mucho y son muchas las entidades, o algunas, bueno, las entidades de certificación que certifican frente a requisitos técnicos muy específicos en el sector sanitario, ¿vale? Es decir, una certificación puede ser enormemente técnica, ¿vale? No necesariamente va a ser únicamente una ISO 9000, que es un sistema de gestión y que es lo que habitualmente todos entendemos con la palabra certificación. Y luego hay entidades de inspección, también otro término que da un poco lugar a equívoco, porque la misma palabra inspección se utiliza en el sector sanitario, bueno, y en general en la administración, para las actividades de inspección reglamentaria. Todos ellos, inspección y certificación, son evaluaciones que realizan entidades que pueden ser acreditadas por ENAC, bien sean públicas, privadas, etc. Para acreditar entidades de inspección hay otra norma ISO frente a la cual, bueno, ENAC acredita. Perdón, voy a volver atrás. En cada una de estas cajitas aparece una norma ISO y en la que aparece arriba de acreditación, esa es la actividad que hace ENAC. Ahí también se puede ver que en acreditación aparece otra norma ISO. También ENAC tiene que cumplir una norma de acreditación que es evaluada. Nosotros somos evaluados para que demostremos el cumplimiento de esa norma ISO. Pero a nosotros nos evalúan equipos auditores que vienen de otros países, de forma que la acreditación que otorga ENAC a laboratorios, a entidades de certificación, a entidades de inspección, pueda tener reconocimiento en otros países. Como he dicho al principio, de la acreditación que yo hablo es de la estructura internacional de acreditación y se trata de obtener reconocimiento de las actividades que he llamado de evaluación de la conformidad, por ejemplo, de un laboratorio, de una entidad de certificación, cuando sale fuera de las fronteras o cuando quiere ser utilizado más allá del ámbito, digamos, local. ¿Cómo se obtiene ese reconocimiento? Bueno, pues a través de lo que llamamos acuerdos multilaterales, acuerdos de reconocimiento mutuo, que significan un reconocimiento de la equivalencia de los sistemas de acreditación y, por tanto, de los certificados o informes emitidos por todas esas entidades. Es decir, un laboratorio clínico emite un certificado acreditado. Bueno, aquí en este hospital es uno de los laboratorios que está acreditado por ENAC en el área de bioquímica. En este momento, bueno, se encuentra en suspensión temporal voluntaria, pero cuando ese laboratorio emite sus informes de laboratorio y llevan la marca de ENAC, ese informe va a ser reconocido como acreditado en cualquier país con los que ENAC tiene firmados acuerdos de reconocimiento mutuo. Este reconocimiento se obtiene no simplemente porque somos el organismo nacional designado por el Estado, por el Gobierno, sino por haber pasado satisfactoriamente las auditorías de cumplimiento de la norma 17.011. Es decir, la estructura de evaluación busca generar confianza en todas las evaluaciones que se realizan. ENAC tiene firmado acuerdos de reconocimiento con 50 países, ahora son más de 50 países que, como podéis ver, bueno, pues son en todas las áreas fundamentales, digamos, de los países desarrollados en todo el mundo. Puede que este mapa ahora esté desactualizado porque son alguno más de 50. Entonces, en cualquiera de esos países, cualquier informe o certificado acreditado por ENAC tiene reconocimiento mutuo. Estos son los acuerdos que tiene firmado ENAC para cada una de las actividades que nosotros acreditamos. Las fechas en las que aparecen ahí son las fechas en las que ENAC obtuvo ese reconocimiento internacional. Esas fechas se corresponden en el momento en que se creó ese sistema internacional para cada una de las actividades. En el año 92 se empezó con las actividades de ensayo, etc. EA es el paraguas que engloba a todos los organismos de acreditación europeos, ¿vale? Y a la derecha aparecen ILAC e IAF, las siglas, bueno, son irrelevantes ahora, pero son los organismos internacionales que a nivel global engloban a todos los organismos de acreditación, no solo del ámbito europeo, también del ámbito Asia-Pacífico, del ámbito americano, etc. En cuanto a ENAC,
ENAC es la organización designada en cumplimiento del reglamento, como he comentado antes, 765 para prestar el servicio de acreditación en España, y es miembro del Grupo Europeo de Acreditación, que es la organización reconocida por la Comisión Europea para coordinar la infraestructura de acreditación en la Unión Europea. Entonces, a nivel estatal, cada organismo de acreditación, en nuestro caso ENAC, somos los interlocutores con la Administración central y autonómica para todos los aspectos relacionados con la acreditación. A nivel europeo, esta estructura EA es el interlocutor con la Comisión Europea para todo lo relacionado con las actividades de acreditación. ENAC funciona en todos los ámbitos de actividad. Lógicamente, el ámbito industrial, que es en el que se creó, y además es prácticamente una tercera parte de toda la actividad de ENAC, trabaja en el ámbito voluntario y en el ámbito reglamentario. ENAC tiene también actividad en todos los sectores. Hay un departamento agroalimentario que es de los más también grandes de ENAC, junto con el industrial, debido a la gran fuerza que tiene en España todo lo que es el sector agroalimentario, en medio ambiente y también en sanidad, que por el momento es el departamento más pequeño, puesto que en sanidad es donde más tarde se ha llegado a la acreditación. ¿Vale? En nuestras auditorías, en todas nuestras actividades de evaluación, evaluamos la competencia técnica de las entidades que acreditamos, y en cada auditoría se cuenta con la participación de expertos técnicos en el área que se va a evaluar. Cuando evaluamos un laboratorio de microbiología, contamos con expertos en microbiología. De este hospital hemos contado alguna vez con expertos de microbiología. Pues para evaluar un laboratorio de microbiología contamos con expertos en el área. En ENAC somos muy pocas personas, porque nuestra función es gestionar los procesos de acreditación, y los expertos que utilizamos para todos los procesos de acreditación son personas con la competencia técnica del área que se va a evaluar, que se encuentran en activo y que tienen el conocimiento de primera mano de la actividad a evaluar. ¿Vale? Como he dicho, se crea la Entidad Nacional de Acreditación como cumplimiento a nivel estatal. Tenemos el Real Decreto 1715 de 2010, que en cumplimiento del Reglamento Europeo designa a la Entidad Nacional de Acreditación como organismo nacional de acreditación. Bueno, ¿cuál es la actividad de ENAC en cuanto a acreditación en sanidad? En sanidad, como he dicho antes, es la actividad más pequeña de ENAC por el momento. En otros sectores, como el agroalimentario, el industrial, es requisito obligatorio para el funcionamiento de determinados laboratorios, entidades de inspección, que esa actividad sea acreditada. Hoy por hoy eso no ocurre en sanidad, que todo el ámbito de actuación es voluntario. Como he dicho antes, las actividades que acreditamos son entidades de certificación, entidades de inspección y mayoritariamente laboratorios clínicos. Empezaré por los laboratorios clínicos, puesto que es en número el de mayor actividad. En este momento en ENAC hay 48 laboratorios acreditados. Luego pondré las cifras europeas, la situación a nivel europeo, que es un poco diferente. Estas son las áreas en las que estos laboratorios están acreditados en la actualidad. Hay mayoritariamente bioquímica clínica, le sigue en segundo lugar genética molecular, que es uno de los campos en los que mayor interés hay en la acreditación y donde mayor preocupación, desde luego desde la Comisión Europea, en cuanto al funcionamiento de estos laboratorios, y donde pues está en discusión si hacer obligatorio la acreditación de los laboratorios de genética. Estas son las áreas en las que estos 48 laboratorios están acreditados, por orden de frecuencia. Se puede ver que son prácticamente todas las especialidades del laboratorio clínico, incluido algún laboratorio de reproducción asistida para el diagnóstico genético preimplantación. En cuanto a la obligatoriedad de la acreditación, en esta tabla, que viene de una encuesta que se realizó en marzo de 2014 a nivel europeo, se representan en qué países la acreditación es obligatoria. En España, hoy por hoy, no es obligatoria, y como se puede ver, pues Bélgica
exige la acreditación. Como he comentado antes, hay una preocupación a nivel europeo por todo lo que tiene que ver con los laboratorios de genética y todas las actividades que están ahora mismo alcanzando un índole comercial que preocupa a la Comisión. Y aunque no se ha hecho obligatorio a nivel global, pues muchos países, a nivel europeo, muchos países la están exigiendo para ese tipo de laboratorios. En Bélgica es obligatorio para los de biología molecular en los ámbitos de genética y oncología. En la República Checa para test genéticos del genoma humano. En Francia la acreditación es obligatoria para laboratorios de todas las especialidades. Inicialmente les exigieron la acreditación, entró en vigor en 2009 y se puso de margen hasta 2016, pero es muy difícil llegar a conseguir ese objetivo y de momento lo han aplazado hasta 2020. En Alemania es obligatoria la acreditación para los laboratorios de cribado neonatal y desde 2014 también para los que realizan análisis de inmunodeficiencias primarias. En Grecia la acreditación es obligatoria para los laboratorios privados. En Hungría es obligatorio para todos los laboratorios. En Irlanda para los que hacen análisis de medicina transfusional. En Letonia para todos los laboratorios hospitalarios. Rumanía para todos los laboratorios clínicos y en Suiza simplemente es obligatorio no es obligatorio pero en genética, en caso de que tengan acreditación, la inspección reglamentaria se reduce tanto en frecuencia como en profundidad. En España no es obligatorio, pero recientemente el Ministerio de Sanidad, a la hora de designar los CESUR para el cribado neonatal, estableció como requisito obligatorio que el laboratorio que quisiera ser designado como CESUR debe tener la acreditación por ENAC para las actividades de análisis para las 7 enfermedades obligatorias. Y se plantea el Ministerio de Sanidad en este momento que para el resto de CESUR la actividad de laboratorio, los CESUR que dependan de alguna actividad de laboratorio, algunos CESUR para enfermedades raras, etcétera, que la actividad del laboratorio también esté acreditada. A nivel europeo, estos son las cifras de acreditación que, como podemos ver, a fecha de 2014 es muy distinta a la que veremos en España. Lógicamente, eso viene determinado por la obligatoriedad. En países como Rumanía, República Checa, Francia, que es obligatoria, las cifras son altísimas. Y en otros países como Alemania, y veremos también los países nórdicos, donde no es obligatorio, las cifras son muy altas y tiene también una explicación, y es que esos países empezaron en esta cultura de la acreditación mucho antes que nosotros. En los países nórdicos y en Alemania empezaron a acreditar laboratorios clínicos en el 92 y en España la primera acreditación se concedió en 2005. Entonces, llegamos mucho después y además en España tuvo un impulso muy grande. ENAC no acreditaba en aquellos años laboratorios clínicos y eso dio pie a que los laboratorios optaran más por la certificación ISO 9000, que no es específica de laboratorio y que en Europa no se entiende como algo adecuado para los laboratorios, puesto que hay una norma específica, que es la 15.189, que establece, además de requisitos de gestión de la calidad, requisitos de la competencia técnica para los laboratorios y que significa básicamente confianza, fiabilidad en los resultados. Claro, en otros países empezaron mucho antes y las cifras ahora son, como se puede ver, muy distintas. En Holanda, que no es obligatorio, no es reglamentariamente obligatorio, pero tienen 275 laboratorios acreditados, lo que he dicho de Alemania. Suiza, 120 laboratorios acreditados. Y además conviene resaltar que no es una cuestión solo de números, porque depende de la estructura en cuanto a qué es una identidad legal, qué es un laboratorio en cada país, cómo funcionan. Cuando veamos ahora la cifra de Finlandia, Finlandia tiene 23 laboratorios acreditados, pero claro, esos 23 laboratorios acreditados prácticamente asumen el 98% de la actividad de laboratorio que se hace en Finlandia. Es decir, que lo idóneo sería comparar actividad de laboratorio acreditada y en este sentido estamos todavía muy lejos. En el caso del Reino Unido, por el organismo de acreditación solo hay un laboratorio acreditado y hay 1000 que se encuentran en proceso, que es una cifra bestial, pero porque había paralelamente un esquema de acreditación, lo llamaban, que era como a través de una sociedad científica que evaluaba los laboratorios clínicos y ahora están en proceso de fusión, porque lo compró el organismo de acreditación, para trasladarlo al cumplimiento de la norma, de la evaluación del cumplimiento de la norma internacional.
porque lógicamente los laboratorios del Reino Unido cumplían una norma que había sido elaborada, digamos, localmente por los profesionales del Reino Unido y no tiene reconocimiento en cuanto no se sale de sus fronteras. Estas son las cifras del resto de Europa, como digo, a marzo de 2014. Suecia es un caso similar al de Dinamarca y Finlandia. 78 laboratorios suponen casi la totalidad de la actividad de laboratorio clínico, se hace bajo acreditación, que, como he dicho, implica que la acreditación implica disponer de un sistema de gestión que está basado en la ISO 9000, es decir, se cumplen los requisitos de la ISO 9000, pero además implica que se ha evaluado la competencia técnica para emitir resultados fiables en los informes. Bueno, los países que no contestaron, bueno, los datos eran de 2011. En cuanto a las entidades de inspección y certificación, las actividades que ha acreditado ENAC hasta el momento en el ámbito sanitario, bueno, pues hay un esquema de inspección de evaluación de instalaciones de riesgo de legionela. En este caso, la Generalitat de Cataluña estableció que en su comunidad autónoma entidades que demostraran cumplimiento de la norma de inspección, que no voy a repetir números porque hace muy farragoso, como entidades de inspección debían evaluar las instalaciones de riesgo que establece el Real Decreto de Legionela para comprobar que cumplen el plan de prevención. Eso no ocurre en todas las comunidades autónomas, solo ocurre en Cataluña y en Aragón específicamente para las instalaciones de riesgo hospitalarias. Entonces, en estos casos, los departamentos de salud o de sanidad de esas comunidades autónomas decidieron que la evaluación del cumplimiento del plan de prevención lo debían evaluar entidades externas que hubieran demostrado competencia técnica frente a ENAC. Para eso hay una norma específica de entidades de inspección que también, como todas las normas de acreditación, todas las normas armonizadas para la acreditación, tienen unos requisitos de sistema de gestión, siempre tomados de ISO 9000, más requisitos específicos, en este caso, como entidad de inspección, para evaluar adecuadamente las instalaciones de riesgo de legionela. En este caso hay 5 entidades acreditadas. En el ámbito más cercano, digamos, sanitario, hospitalario, yo creo que seguramente es conocido de todos vosotros, que también el Departamento de Salud de la Generalitat estableció unos estándares que debían cumplir los centros, los hospitales de agudos. Igualmente, lo que decidieron es que para la evaluación del cumplimiento de esos requisitos, unas entidades que hubieran demostrado competencia técnica a través de la acreditación por ENAC eran quienes iban a evaluar, prefiero utilizar la palabra evaluar porque aquí sería inspeccionar, pero en el fondo siempre es